Buenas tardes, quería agradecer a UNODC y al INEGI la posibilidad de hablar en esta conferencia. Y antes de avanzar también quería aclarar que si bien soy director en el Ministerio de Seguridad, voy a hablar a título personal, no obviamente en representación del Ministerio. A lo largo de mi charla voy a tratar de discutir distintas cuestiones vinculadas a las políticas de seguridad y al uso de evidencia, un poco tratando de analizar la política alrededor del tema, ver algunas cuestiones metodológicas y finalmente ver algunas experiencias respecto a análisis o evaluación de políticas de seguridad en Argentina. Bueno, para empezar creo que me parece importante recordar que esta discusión de uso de la evidencia en realidad se está en el marco de un largo proceso de avance, de búsqueda de eficacia, de proceso de racionalización, en el que el conocimiento ha sido una de las claves para la mayor eficacia en distintos ámbitos, en búsqueda de mayor ganancia de las empresas, mayor efectividad de los ejércitos o de las instituciones. Y curiosamente es un proceso que quizás llega tardíamente a materia de seguridad ciudadana o seguridad pública, y es algo sobre el cual hay que preguntarse por qué esta demora en llegar. Dentro de este proceso también quería resaltar que hay otros conocimientos que no son exactamente científicos, como conocimientos prácticos y tecnológicos, conocimientos organizacionales, conocimientos, llamémoslo, morales, que son importantes y son importantes también para el cambio organizacional, y creo que hay que tenerlo en cuenta si queremos llevar a organizaciones hacia una mayor eficacia, un mayor conocimiento y no solo quedarnos con el científico, que es muy importante. Y por otro lado, la ciencia, como sabemos, ha revolucionado muchas áreas, en particular en el último siglo, ha dado una velocidad de cambio muy grande y está empezando a ser prometedor respecto al campo de la seguridad. Sin embargo, hemos visto, bueno, a lo largo de varias discusiones que hay fricciones y rigideces para la utilización de la ciencia en el desarrollo de políticas. También la ciencia tiene sus propias limitaciones metodológicas para la comprensión de un problema tan complejo como es el de la seguridad. Y además hay muchas disputas metodológicas alrededor de qué método científico se debe utilizar. En este escenario, además digamos, del uso de la evidencia en las políticas, nos encontramos que hay muchos actores que tienen distintos intereses, limitaciones y tipos de conocimiento, que bueno, esto genera tensiones y entran en conflicto y eventualmente en luchas de poder. E incluso sin enumerar todos, a veces en el caso, pensando sobre todo en la región, esta idea de la ciencia o los científicos llevándole la verdad a los políticos para que ellos tomen las decisiones en base a la evidencia, más a acordar un viejo chiste de Jacques Lacan de la definición del amor, que decía que era dar lo que uno no tiene a alguien que no lo quiere. Digamos, no es sorprendente que después en Latinoamérica tengamos poca generación, al menos hasta recientemente, tanto de políticas como de evidencia. Algunos problemas quizás concretos que se pueden mencionar para enumerarlos rápido son, por un lado veo que hay problemas de comunicación entre el mundo político y el científico, hay malentendidos alrededor del lenguaje científico, cosa que a veces además es utilizada por los científicos. Además, los políticos no siempre tienen capacidad o elasticidad para definir políticas en base a la evidencia. También relacionado con eso, vemos que no toda decisión se basa en cuestiones científicas, sino también hay cuestiones distributivas, de construcción de consenso o incluso de principios que exceden a las simples cuestiones de evidencia. Además, a veces si entramos a ver evidencias o estudios muy sofisticados, a la hora de implementar políticas pueden tener una utilidad marginal decreciente, quizás a veces necesitamos políticas muy contundentes, ¿no? un nivel de sofisticación como a veces se plantea. Y además realmente a veces hay conflictos de poder entre los políticos y los tecnócratas y el mundo científico, que uno quiere ocupar el espacio del otro y viceversa. Siendo una discusión que incluso algo mencionó Manuel en una charla que hubo ayer,
y pensando en estrategias de cómo tratar de anclar el uso de evidencia en las tomas de decisiones, hay experiencias en otros ámbitos de, bueno, tratar de obligar institucionalmente a cierto uso de la evidencia. Se puede mencionar como antecedentes, bueno, es común que haya normas que exijan en los procesos administrativos explicitar las causas y objetivos de las decisiones. En otros marcos, en particular en la cooperación internacional, se exigen utilizar marcos lógicos. Y quizás un pionero en todos estos temas también fue la evaluación ex ante, impacto ambiental, en que se exige para hacer ciertas obras que, bueno, uno tiene que fundamentar y medir el ex ante, el impacto que van a tener. Y en forma más reciente, las evaluaciones de impacto normativo o regulatorio. Bueno, si bien uno a veces puede pensar que estos son ideales, obviamente no hay políticas ideales, creo que deberían ser formuladas de manera gradualista, con las limitaciones que tienen ambos actores, no hay que pasarse de sofisticados, y a su vez también promover el cambio en las culturas políticas y de las organizaciones. Volviendo un poco a la ciencia, bueno, hemos dicho que hay un gran debate alrededor de, bueno, cuál es el método científico adecuado, cómo se debe generar la evidencia en seguridad, y en general, no solo en este ámbito, sino en la ciencia general, hay muchas discusiones y también trampas de cómo se debe hacer la ciencia. No sé si pueden poner en on el video. Shows how sugar might fuel the growth of cancer. A new study shows late night snacking could damage the part of your brain that creates and stores memories. A new study finds pizza is the most addictive food in America. A new study suggests hugging your dog is bad for your dog. A new study showing that drinking a glass of red wine is just as good as spending an hour at the gym. What? Bueno, hay dos malas noticias. Una, yo creí que la teoría esta del vino tinto era falsa. Y la otra es que también, si bien esto es casi paródico, hay veces nos encontramos casos así dentro del ámbito de la ciencia aplicada a las políticas de seguridad. Entonces, bueno, creo que ahí sí hay una cuestión de mejorar sobre esas, y algunos de los puntos los voy a discutir a continuación. Dentro del debate sobre qué es la ciencia y cuál es el método, me parece muy importante recordar que hay muchas herramientas metodológicas y que tenemos que tratar de apostar para su uso integral y riguroso, desde las cualitativas, estudios de casos, análisis institucional, metodologías cuantitativas, dentro de esas los experimentos aleatorios y otras, que bueno, deben ser usadas integralmente y tratar todas con más rigurosidad. Y sí, no hay que elegir una herramienta porque queremos esa herramienta, sino que hay que buscar cuál es la más pertinente, la más adecuada para la pregunta que queremos resolver, y obviamente esta respuesta tiene que ser lo más simple posible. Esto que parece obviedades no lo es si uno se dedica a ver estudios sobre seguridad. Enfocándonos en particular con las metodologías cuantitativas, sin duda son claves para la producción de evidencia, pueden tener un poder explicativo muy fuerte, pero tienen sus propias limitaciones, prácticamente diríamos inherentes. Unas son que pueden hacernos dejar de lado problemas o políticas claves que no pueden ser medidas mediante esta herramienta, pero pueden ser muy importantes. Otros son los problemas que ya se mencionaron de calidad y validez de los datos en temas de seguridad, que es un problema muy serio. Yo ahora soy responsable del tema, ya antes lo trabajaba. Realmente hay problemas muy serios, al menos en Latinoamérica, sobre los datos, y creo que hay que los estudios científicos que no dan cuenta de estos problemas o que asumen que son buenos deberían ser considerados no científicos, y también es algo que es muy común que ocurra. Por otro lado, tampoco dentro de las limitaciones es que, si bien dentro de los modelos experimentales se quieren acercar a cierto gold standard de las ciencias médicas, no llegamos
es imposible que podamos cumplir todos esos requisitos, por ejemplo, el doble ciego o a realizar análisis clínicos. No podemos hacer el experimento, pero no podemos hacer una autopsia del cadáver. Hay otro problema que quizás se mencionó, de los problemas de validez externa que tienen de todos nuestros trabajos, y además que también algo que se mencionó el día de ayer, que en problemas complejos, con poblaciones heterogéneas y a su vez con muchas intervenciones con muchas dimensiones, es muy difícil medir el impacto, y en especial si es con datos agregados. Bien. Más allá de estos problemas inherentes, creo también a veces se cometen errores en el uso de estas herramientas, por ejemplo, confusión entre la significancia y la fuerza de la relación. Son obviedades, pero que uno las ve en forma cotidiana cuando analiza los papers en la región. La conclusión que una relación impacto no existe porque no la pueden ver en el experimento. Eso que es un error metodológico muy grande. En general los experimentos están diseñados para demostrar si funciona una política, no para demostrar que no funciona. Entonces no se puede concluir directamente que no funciona. También es un error muy común. Otros errores comunes son de enfocarse excesivamente en los betas de la regresión sin tener en cuenta el poder predictivo del conjunto o el peso relativo de otros betas. Los betas, para los que no lo saben, es el coeficiente que explica el peso de una parte de una regresión, de una categoría, de una variable en una regresión. Hay abuso de los supuestos. Muchas veces no se verifica, como dije, la calidad, consistencia y validez de los datos. Muchas veces, porque son oficiales, se dan como buenos, cosa que considero que es incorrecto. Y además falta explicación de las cadenas de causalidad y los marcos teóricos que las explican. En ese sentido me parece muy bueno lo que comentaba Richard de estos EMI, que tratan de dar cuenta de todo cómo es el proceso de causa y efecto y otras condiciones que generan el impacto de la política. Yo he visto en la región evaluaciones de impacto de una política simplemente contra la aprobación de la ley. Evidentemente ahí había una debilidad en la relación causal muy grande. Ya siendo la Argentina, hay pocos estudios en nuestro país sobre evidence-based policies, y en realidad son más que sobre policies. Evidence-based policies son evidencias sobre políticas hechas previamente. Quizás eso muestra cómo es un sesgo en realidad en el trabajo que estamos haciendo. No hay muchos más trabajos sobre estos temas. Tengo algunas objeciones sobre algunos de estos trabajos que las dejaré para otro momento y algunos de los cuales los voy a comentar más adelante. Y ya haciendo en concreto a algunos casos de evidence-based policies, quizás algunos casos cerrados, y me parece interesante, pues estamos viendo un actor que es distinto al que quizás estamos pensando, es ver cómo el Poder Judicial, cómo la justicia usa la evidencia, y a veces lo hace en casos concretos, usa cierto conocimiento científico para decidir un caso, y a veces define directamente política, sobre todo cuando tienen un rol proactivo, judicial proactivo. Y en Argentina, en el año 2009, la Corte Suprema decidió que la penalización del consumo de drogas era inconstitucional, y uno de los argumentos que usó fue que las políticas de drogas eran ineficaces. Fue uno de los dos principales argumentos que usó. Pero ¿qué problema había? Este argumento lo sostenía simplemente mediante una cita, un resumen ejecutivo de un informe de drogas de UNODC, que además habían descontextualizado, lo habían malinterpretado. Acá quizás vemos un problema de cómo usar mal las supuestas evidencias. Ya yendo a trabajos en los que he participado o estamos llevando a cabo, quería mostrar acá un trabajo sobre el impacto del plan de recolección de armas, en el que participé tanto
en su diseño, como después también en su evaluación. Fue un plan que permitió recolectar 150.000 armas en Argentina del 2009 al 2013, y podemos ver que este plan permitió y generó una caída del 25% en los suicidios con armas de fuego, y como hubo tasas de recolección diferentes por provincias, hicimos una suerte de experimento natural, y vemos que en el tercil, que fue más alto el nivel de recolección, fue mayor la caída de los suicidios con armas de fuego, y también fue menor el incremento de los suicidios totales, cual haría pensar que tuvo un efecto moderador dentro del incremento general de suicidios. Mientras en los otros grupos la caída de los suicidios con armas de fuego fue menor y el incremento de los suicidios totales fue mayor. Otro caso de evaluación de políticas, o en este caso quizás más de regulaciones, respecto al uso de armas de fuego por las policías fuera de servicio. Este fue un trabajo hecho a partir de medios de comunicación, después contrastados con datos oficiales. Acá vemos, hay dos grupos, uno de policías, uno en el que está permitido o es obligatorio el uso de armas, y el otro en el que está prohibido el uso de armas o restringida. En el grupo que es obligatorio, hay una cantidad muy grande, cantidad y porcentaje muy grande de homicidios de policías fuera de servicio, mientras que en las policías que está prohibido o restringido no hay casos de muertes de policías fuera de servicio. Otro dato, sí lo he hecho trabajando con mi equipo en la dirección del Ministerio de Seguridad. Esta es una evaluación de impacto del Plan Cinturón Sur, que era un plan de saturación policial que se hizo en julio del 2011, en el que se desplegaron 2.500 efectivos de gendarmería y prefectura en una zona de la ciudad. Y lo que muestra el gráfico es que este gráfico nos muestra en la línea azul el área intervenida, que es la del Cinturón Sur, la naranja, el área de control, esto siguiendo un paper hecho por Fernando Caferata, que antes lo mencionaba, y nos muestra que sí, a partir de la línea de intervención se ve una caída, pero después empieza a perder efecto esta intervención y empieza a subir un poco, lo cual además se puede ver también en unas encuestas y en datos de homicidio que están acá. Sí, ya quedando pocos slides. Esto es un dato que recién lo estamos terminando está tibio, está recién sacado del horno. Quizás lo interesante más allá del dato creo que es el tipo de información que estamos usando, y creo que señala una ventana de oportunidad para mejorar las dificultades que tenemos en la medición, que es el uso de tecnologías, de nuevas tecnologías. Y acá estamos midiendo el impacto de los niveles de patrullaje contra dos fuentes de información distintas. Perdón, estos niveles de patrullaje los estamos midiendo con GPS en cada comisaría, y vemos, bueno, qué nivel de patrullaje se logró en forma georreferenciada. Y esto lo estamos viendo, por un lado, contra los datos de 911, o sea, las líneas de llamadas de emergencia, que incluso la podemos ver hora por hora, cuántas llamadas hubo, bueno, o cada llamada, una cantidad muy grande de datos, y después, arriba a la derecha, vemos las denuncias en las comisarías. Lamentablemente, en principio esto nos está mostrando que el nivel, acá el coeficiente que usamos, bastante básico, es un R de Pearson, ni siquiera es un R cuadrado, lo que nos muestra que es bastante bajo, y quizás habría una primera hipótesis sobre que si el patrullaje esquemático no tiene impacto en los niveles de delito, cosa que acá nos muestra que el nivel es muy bajo. Lo que estamos viendo ahí además son las comisarías, de las 54 comisarías, las que tuvieron nivel más alto de R de Pearson, el resto directamente son muy bajos. Entonces esto en principio nos mostraría que
este patrullaje no tiene impacto en los niveles de delito. Pero bueno, tampoco hay que descartar primero otras dos cuestiones que son si no estamos teniendo problemas en el modelo de análisis que estamos haciendo, que por ahora es bastante básico, y además si no hay problemas en los datos. Entonces, y ya para terminar, bueno, acá me quedo. Creo que realmente, más allá de las críticas que he realizado a la ciencia, creo que el conocimiento en general y la ciencia en particular son claves para la mejora de políticas y creo que sin olvidar este saber o expertise quizás técnico o operacional que pueden tener las fuerzas, que no es exactamente ciencia. Y me parece también que tenemos que tratar de desarrollar estrategias gradualistas para el mayor uso de evidencia en el desarrollo de políticas y en la toma de decisiones, teniendo en cuenta las restricciones políticas institucionales que existen y de capacidades. Y además que, bueno, que es importante usar todo tipo de metodologías científicas de manera integral y finalmente tenemos que tener en cuenta las limitaciones y pertinencias que tienen cada metodología y tratar de fortalecerlas. Y ya como último comentario, sí me parece que las nuevas tecnologías pueden, digamos, una ventana de oportunidad muy, muy grande para romper la asimetría de información, la capacidad de medición y consolidar la calidad de los datos que, bueno, que antes era muy difícil. Gracias.